tema del mensaje en esta noche: terminando el curso de la vida con gozo. Terminando el curso de la vida con gozo. No sé si usted lo sabía, mis hermanos, pero todos los seres humanos envejecen. ¿Usted sabía eso? Desde el mismo momento de la concepción estamos envejeciendo. Cada día que pasa, cada uno de nosotros envejecemos. Ese es uno de los resultados de la caída de Adán. Estamos más viejos hoy que ayer y más viejos que esta mañana. Eso es el resultado de la caída de Adán. Todos estamos en ese camino. Pero a los de la tercera edad, nosotros podemos ver que hay un predicador, un pastor que ya falleció, llamado J.I. Packer, que dice que la tercera edad se clasifica en 3 grupos. Ustedes saben cuando me refiero a los de la tercera edad, ¿qué me refiero, verdad? Están en ese grupo de la tercera edad los jóvenes, que son los que están entre la edad de 65 y 75 años. Estos son los jóvenes. Los de mediana edad, entre 75 y 85 años. Y los de mayor edad están entre 85 años en adelante. Así que no hay ninguno aquí que sea mayor de edad, sino que estamos, ¿verdad?, los niñitos, que son los menos de 65, y los jóvenes y edad mediana. ¿Qué le parece? Eso lo dijo este pastor inglés llamado G.I. Packer o J.I. Packer. Generalmente se ve a las personas de la tercera edad, o los llamados, ¿verdad?, popularmente como los mayores, como personas que ya han hecho su contribución a la sociedad, que ya han llegado a su edad no productiva, y lo único que les resta hacer es descansar, disfrutar de su retiro, coger unas vacaciones permanentes y dedicarse exclusivamente a viajar, a ver televisión, a ir del cuarto de la cocina al sofá, a la cocina, al baño y luego a la cama. Y se piensa que ya ellos no necesitan más nada. Yo precisamente ayer le preguntaba, cuando estaba preparando este mensaje, a mi mamá, y le digo, ¿y para dónde anda hoy? Sí, porque yo dije, bueno, pero es verdad, se la pasan andando. Pero, mis hermanos, esa es la mentalidad que nosotros como cristianos somos llamados a tener. Es cierto que su productividad o su tiempo de productividad ha llegado a su fin. Debe ser la meta de ellos viajar todo lo más que puedan, ver toda la televisión que puedan, o quedarse encerrados en la casa todo el tiempo. O al contrario, hay lugar para ellos, para el crecimiento, para la productividad, para el servicio, etcétera. Si fuera a darle una respuesta corta, yo le diría, todavía hay oportunidad para ellos. Y le voy a poner un ejemplo. La reina Isabel II fue reina del Reino Unido desde su ascenso al trono en febrero del año 1952 hasta su muerte en septiembre del año 2022. Esa persona, esa señora, además de ser soberana del Reino Unido, también era soberana de estados independientes constituidos en reino, o que formaban parte de esa mancomunidad de naciones que fueron colonizadas por el Reino Unido. Entre esos está Canadá, Australia y otros países, Jamaica aquí cerquita y otros países. Su reinado de esta señora de más de 7 décadas fue más duradero que el de cualquier otro monarca británico, el segundo más extenso de la historia, por detrás de Luis XIV de Francia, y el más largo reinado verificado de una mujer. Yo me imagino, mis hermanos, que claro está, su carga de trabajo fue mucho menor en los últimos años de su vida, pero siempre la veíamos apareciendo en diferentes actividades, viajando, y por lo que sabemos, ella siempre mantuvo ese espíritu incansable hasta que ya la enfermedad
le impidió salir constantemente. Mientras el cuerpo se lo permitió, ella siguió sirviendo como lo hizo desde el principio, desde el año 52. Pero hay algo que debemos tener presente y no olvidar también, y es que nuestras fuerzas no son las mismas que antes. Nos cansamos más rápido cuando vamos avanzando en la edad. El espíritu puede estar dispuesto, pero la carne es débil, y no solamente en el sentido de pecaminosidad, sino en el sentido de que ya la carne nos rinde igual. Y aunque esto es cierto, mis hermanos, no bien es cierto que Dios también nos llama en todas las épocas de nuestras vidas a glorificarle todos los días de nuestra vida. Somos llamados a eso. El curso de la vida dedicado a glorificar a Dios nunca termina en esta vida, ni en la vida venidera, ni en la eternidad, mis hermanos. Nunca termina. Es decir, que el momento que nosotros recibimos a Cristo, en ese momento asumimos un compromiso de glorificar a Dios con todo y para siempre y por siempre, hasta que el Señor nos llame a su presencia, y allí seguiremos glorificando a Dios más allá, más allá, más allá. Entonces, el reto que nosotros tenemos por delante, ahora, en esta vida y para siempre, es cómo vivir para la gloria de Dios mientras nosotros envejecemos. Cómo vivir para la gloria de Dios mientras nosotros envejecemos. Pero acuérdese lo que le dije al principio, que desde el momento en que nacimos ya estamos envejeciendo. Es decir, que ya Dylan acá está envejeciendo, es el más pequeño del grupo. Ya comenzó a envejecer. Y don Emilio sigue envejeciendo. Estoy hablando de los dos grupos, de las dos personas más distantes en cuanto a la edad. Ahora, la pregunta que nosotros debemos de hacernos: ¿cómo debemos ver la vejez? ¿Cómo debemos de ver esa etapa de la vida que comienza desde el momento que nacimos hasta el momento en que morimos? Y como debemos de verlo, siempre debemos de verlo a la luz de la palabra, a la luz de la perspectiva de la palabra de Dios. Nosotros sabemos y lo hemos hablado en muchas ocasiones, que la Biblia es nuestra regla infalible de fe y práctica. Yo soy llamado a creer lo que la Biblia dice, pero también a practicar lo que la Biblia dice. Entonces esto significa que la palabra del Señor pues nunca nos va a llevar al error. Ella no miente. La palabra del Señor es plenamente confiable. Y algo más, la palabra de Dios es realista. La palabra de Dios es realista. No nos va a dar una concepción de lo que es la vida cristiana que no pueda ser alcanzada por el cristiano. Amén. No nos va a dar una concepción errada. No nos va a dar una concepción que no pueda ser alcanzada por aquel que ha sido lavado por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Amén. Podemos hacerlo. Visto esto, mis hermanos, yo quiero invitarles a que nos vayamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12. Vamos a leer los primeros 5 versículos y vamos a ver si nosotros podemos entender qué quiere decir el predicador, que así es que se le llama el autor de este libro. ¿Qué quiere decir el autor con estas analogías, estas alegorías que aparecen en estos primeros 5 versículos de este último capítulo de Eclesiastés? Vámonos a la palabra y por favor manténgalo allí abierto. Eclesiastés 12, página 684 en nuestras Biblias, Nueva Biblia de las Américas. Eclesiastés 12, verso 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: acuérdate pues de tu Creador
en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. Antes que se oscurezcan el sol y la luna, el sol y la luz, la luna y las estrellas, y las nubes vuelvan tras la lluvia. El día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven. Las que muelen estén ociosas porque son pocas y se nublen los que miran por las ventanas. Cuando además se cierren las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino y se levante uno al canto del ave y todas las hijas del canto sean abatidas. Se temerá a la altura y a los terrores en el camino. Cuando florezca el almendro, se arrastre la langosta y la alcaparra pierda su efecto, porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. Fin de la cita. Eclesiastés 12, 1 al 5. Mis hermanos, lo primero que nosotros podemos ver que esta es una descripción según las cosas aparecen a la vista, o una frase recurrente en Eclesiastés, es una descripción de debajo del sol, de lo que ocurre debajo del sol, a la realidad de la vida. Entonces, cuando nosotros consideramos esto, estamos viendo de algo que ocurre acá, que el simbolismo y significado que podemos encontrar en estos versos es precisamente algo que ocurre en este lado de la eternidad. ¿Qué le parece? Amén. No vamos a discutirlo todo, pero vamos a ver si usted puede entender qué está queriendo decir el predicador con estas palabras. Vamos a verlo verso por verso. Comenzamos con el verso 1, el más claro, pienso yo. ¿Cómo dice el verso 1? Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Vive al máximo en tu juventud. Eso es lo que está diciendo. Pero pon siempre delante de ti a tu Creador. Esto es para los jóvenes, para ustedes jóvenes. A Él usted le debe la vida. Y por tanto, su vida es para vivirla para la gloria de Dios. Tener presente a Dios es algo para hacer desde la juventud. No es algo que yo hago cuando me voy a morir. No es algo que voy a dejar para después. Es ahora. Es ahora que somos invitados a acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Damos gracias al Señor por ustedes, jóvenes. Wendy conoció al Señor a una edad pequeña también. Yo conocí al Señor a cierta edad. La invitación es a tenerlo pendiente en nuestra juventud, a no echarlo, a no ponerlo de lado, porque después nos puede pesar. Nos puede pesar al poner a Dios de lado. Verso 2. Antes que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas. Es decir, antes de que el gozo de estar vivo decaiga. Antes de que eso ocurra, acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador, joven. Y las nubes, ahí mismo en el verso, y las nubes vuelvan tras la lluvia, antes que los problemas recurran constantemente. ¿Recuerda Wendy en aquellos tiempos? Wendy lo aprovechó bien, ¿verdad? De la iglesia al liceo, del liceo a la casa, pero siempre metida con Dios. Esa es la invitación, mis hermanos. Antes de que la cosa se haga difícil y ya no haya tiempo, que estamos muy ocupados, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Verso 3. Antes de que llegue el día cuando tiemblen los guardas de la casa. ¿A qué está haciendo referencia ese pasaje? Los guardas de la casa.
¿A qué usted cree que hace referencia? Cuando tiemblen los guardas de la casa. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué son los guardas de la casa? Dígalo, dígalo. Cuando nuestros brazos no tengan fuerza y nuestras manos tiemblen. Antes de que lleguen esos días tenemos que acordarnos de nuestro Creador. Y sigue diciendo el verso, y los fuertes se encorven. ¿Quiénes son los fuertes? Los pies. Es decir, nuestras piernas se debiliten. Las que muelen estén ociosas porque son pocas. Los dientes, las muelas se habrán caído. Y que se nublen los que miran por las ventanas. Los ojos, nuestros ojos pierden la visión. Bueno, ya Rachel la perdió también, pero bueno, eso a uno le da primero que a otros. Hay cosas que se heredan, porque yo tengo un tío mío que a los 12 años ya estaba usando lentes, es modesto. Verso 4. Cuando además se cierren las puertas de la calle. ¿A qué está haciendo referencia? Nos estamos poniendo sordos. Por ser bajo el sonido del molino. ¿A qué hace referencia el sonido del molino? Cuando masticar se hace difícil. Y se levante uno al canto del ave. ¿A qué está haciendo referencia? Cuando los ruidos, aun aquellos que son placenteros, nos incomodan. Usted no se da cuenta, pero este muchacho si tiene eso alto, baja eso, que eso molesta. Y todas las hijas del canto sean abatidos, ¿verdad? Cuando ya la música no nos llama la atención como antes. Verso 5. Se temerá, ¿qué cosa? Perdemos el balance y nos confundimos fácilmente. Y a los terrores en el camino nos sentimos frecuentemente asustados, ¿verdad? Ya no podemos salir, ¿verdad? Ya no podemos salir, ya salir de noche como que es un lío. Cuando florezca el almendro. ¿A qué está haciendo referencia a eso? Cuando florezca el almendro. No conocemos el almendro, ¿verdad? Pero cuando el almendro florece, se pone blanco. Las canas, nuestros cabellos se tornan blancos. Cuando se arrastre la langosta, está haciendo referencia a que nuestro caminar es errático, es inestable, y la alcaparra pierda su efecto. ¿Qué está haciendo referencia a eso? Perdemos el apetito e inclusive nuestras emociones y deseos decaen, no son los mismos de la juventud. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, mis hermanos, estamos viendo una descripción de pérdida, de debilidad, de apatía, que poco a poco, ¿verdad?, llevan a la persona a perder esa movilidad y esa capacidad que tuvo en su juventud. Y así describe el Eclesiastés el envejecimiento. Y la invitación es a los jóvenes entonces que aprovechen este tiempo. Vamos a aprovecharlo. Vamos a participar. Vamos a hacer los clubes bíblicos. ¿Qué dices, Mirna? ¿Está dispuesta? A aprovecharlo ahora. Aprovechar ese tiempo. Pero eso no es todo lo que la Biblia dice en cuanto a la experiencia humana acerca de la vejez. La Biblia también, entonces aquí voy para los adultos, para los jóvenes adultos. ¿Se acuerdan ahorita de lo que le dije quiénes eran los jóvenes adultos? Los de mediana edad y los avanzados. ¿Se acuerdan? La Biblia no solamente habla hacia los jóvenes, la Biblia también tiene palabras para nosotros, los mayores, para los que vamos avanzando en el caminar, para los que ya hemos pasado esa primera etapa de la juventud. Y para nosotros saber qué nos dice la palabra del Señor, tenemos que irnos también
a definir qué es la palabra madurez, qué significa a la luz, para darles un ejemplo de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE. La RAE define la madurez de la siguiente forma. Oiga bien, hacer que un fruto alcance el grado de desarrollo adecuado para ser consumido. Esa es una definición. Otra definición dice, llevar algo como una idea o un proyecto a su desarrollo mediante la reflexión. Y otra definición es adquirir madurez. El énfasis de la Biblia está en la primera definición. ¿Cuál es? Hacer que un fruto alcance el grado de desarrollo adecuado para ser consumido. Hay dos etapas en la vida, o mejor dicho, en los frutos. Hay una etapa en la cual el fruto está nuevo, ¿verdad? Cuando está verde. Y hay otra etapa en el fruto cuando está maduro. ¿Cuál es la mejor etapa para consumir y para aprovechar ese fruto? Cuando están maduros, cuando están listos para comer. Los frutos cuando todavía están nuevos, por lo general son duros, son ácidos, son amargos, sin mucho sabor, no le gusta a nadie. Eso todavía no está. ¿Para qué lo cortaste? Si todavía no está, tenía que dejarlo más tiempo. En cambio, el fruto maduro es suave, generalmente es dulce, es jugoso, es lo que queremos. ¿Verdad que sí, Sobeida? Ya se lo comió ahorita. ¿Ah? Todavía, pero no lo deje que se pase, que también es un peligro. Y dejan un buen sabor en la boca cuando nos comemos el fruto que está en su punto. Entonces, de esa manera nosotros podemos afirmar, mis hermanos, que hay algunas personas que envejecen con gracia. Su mente ha madurado con sabiduría. Su carácter es firme y decidido, con proporción y balance y con muchos recursos, capaz esos recursos para ser utilizados para mentorear a otros. Entonces, cuando vemos la vejez a la luz de la palabra, no estamos hablando de una persona que va de la cocina al baño, del baño al sofá y del sofá a ver la televisión. No estamos hablando de una persona en esas condiciones, sino una persona que está dispuesta a enseñar, una persona que está dispuesta a transmitir lo aprendido, a mentorear, a ser un ejemplo, a ser una persona de palabras para otras personas que van detrás en este caminar de la vida. La Biblia enfatiza que la madurez espiritual es de mayor valor que las riquezas materiales y que esa madurez espiritual puede seguir creciendo según vamos envejeciendo. Así que debemos de dar gracias al Señor también porque nos ha permitido llegar a esta etapa de nuestra vida. Porque esta etapa de nuestra vida para los mayores es una etapa de vida que puede ser aprovechada para dar gloria y honra al Señor a través de mentorear a los que vienen detrás. A la luz de la Biblia, el envejecimiento bajo la gracia y el poder de Dios traerá sabiduría, una mayor capacidad de discernimiento, saber elegir e inclusive una mayor determinación. Veamos algunos versículos de las Escrituras, específicamente del libro de los Salmos. Salmo 71:5, Salmo 71:9 y Salmo 71:14 al 18. Todos están ahí en el libro de los Salmos. Salmo 71. Leemos el primer verso. 71:5. Salmo 71:5. Dice de la siguiente forma: porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios, tú eres mi confianza desde mi juventud. Verso 9: no me rechaces en el tiempo de la vejez, no me desampares cuando me falten las fuerzas. Verso 14 al 18: pero yo esperaré continuamente y aún te alabaré más y más. Todo el día contará mi boca de tu justicia y de tu salvación, porque son innumerables. Vendré con los hechos poderosos de Dios el Señor,
Haré mención de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Y aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Aquí el salmista, mis hermanos, es viejo, como podemos ver en el verso 9, pero puede dar testimonio de cómo Dios ha estado con él en todo momento. El versículo 18 es interesante. Veámoslo de nuevo, versículo 18. El salmista, ahí en el versículo 18, reconoce una responsabilidad de los mayores. ¿Y cuál es esa responsabilidad que podemos ver en ese versículo 18? ¿Cuál es esa responsabilidad que podemos ver allí en el versículo 18? Vamos a ver. Exactamente, la de enseñar a los jóvenes lo que Dios ha hecho por su pueblo. Es nuestro deber, lo que vamos más avanzado en el camino, enseñar a los jóvenes. Los jóvenes tienen la responsabilidad de qué cosa veíamos en Eclesiastés. Acordarse de su Creador. Esa es su responsabilidad. Tener a Dios pendiente, tener a Dios presente en todos los actos de la vida, en todos los planes que están haciendo ustedes como jóvenes. Deben de tener a Dios presente. Y en los más adultos, ¿cuál es la responsabilidad? Enseñar a esos jóvenes lo que Dios ha hecho y está haciendo por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Es decir, que hay responsabilidad para todos nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? El Salmo 92, 12 al 14 nos dice de la siguiente forma. Tome nota. 92, 12 al 14. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. Fin de la cita. Las palmas son emblema de lo fructífero y de larga vida. La idea es del pueblo de Dios que experimenta vida y crecimiento mientras adora delante de la presencia de Dios. Ese es el llamado. Esa es la invitación a la luz de este salmo. Ahora la pregunta para nosotros en esta noche. ¿Es esta tu visión de la ancianidad? ¿Ve usted la vejez como una etapa de madurez? ¿Ve usted esta edad avanzada como una oportunidad en la cual usted puede seguir creciendo? ¿En la cual usted puede seguir madurando? ¿Ve esta edad en su vida como una oportunidad de mucho servicio y también de vigor espiritual? Es esa la idea de la, es esa idea, o mejor dicho, es tu idea de lo que la palabra de Dios dice, es la idea que tú tienes. Y si no la tienes, ¿por qué no cambias de idea? Acuérdese lo que le decía al inicio. Siempre debemos de irnos a la palabra, porque la palabra no miente, la palabra no falla, la palabra siempre se cumple. Siempre debemos de irnos a la palabra. Tenemos que hacer como nuestra, hacer nuestra, no como nuestra, hacer nuestra la palabra del Señor. El Señor nos dice que hay promesa de Dios de madurez y servicio continuo según vamos pasando los días de nuestra vida. Hemos visto también, mis hermanos, que el proceso de crecimiento nunca se detiene en la vida del cristiano. Por lo menos no por sí mismo, no se detiene. Pudiera detenerse si es que hemos dejado de cultivarlo. A mí me preocupa las personas que dicen, cuando yo era joven yo hacía esto y aquello y lo otro. Yo siempre digo, pero ahora tú tienes oportunidad. Quizás no en las mismas condiciones, pero se debe de pedir al Señor que te dé la sabiduría
para tú poder glorificar a Dios en esta etapa de tu vida. El proceso de crecimiento nunca se detiene, mis hermanos. Y Dios promete santificarnos durante toda nuestra vida y hacernos crecer también en nuestra vejez, en nuestra ancianidad, en nuestra edad adulta, cualquiera que ésta sea, 40 años, 30 años, 50 años, 20 años, 15, 18 años. El Señor promete bendecirnos y ser personas de utilidad para su gloria en cualquier etapa de nuestra vida. En una carrera de atletismo se da el inicio, el medio y los últimos metros antes de finalizar la carrera. Depende del tipo de carrera que sea. Una carrera que sea de 100 metros, la gente se manda a correr para llegar rápido. Una carrera de 400 metros, la gente va más al paso. Una carrera de 1500 metros va mucho más al paso. Un maratón de kilómetros, la gente va al pasito. Yo creo que la vida cristiana debemos de vivirla como un maratón. ¿Por qué? Porque nuestra meta no es irnos rápido. Nuestra meta no es llegar rápido. No debe de ser así. Yo debo de hacer planes para largo tiempo. Y siempre debo de vivir esa vida puesta en las manos del Señor. Y debemos de hacerlo con esmero, con la resolución de terminar y terminar bien. Yo he visto, mis hermanos, que en estos maratones que se dan, las personas se esfuerzan no tanto en llevarse el premio, sino en terminar el maratón. Yo tengo amigos en Facebook que celebran maratones de 5 kilómetros, de 11 kilómetros. Y nunca he visto por lo menos que ellos estén celebrando, gané el primer lugar. Aquí está el premio, gané el primer lugar. No, celebran que terminaron el maratón. Celebran que terminaron la carrera. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, mis hermanos, ¿cómo estamos trabajando nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos trabajando ese maratón que el Señor nos ha dado? Un maratón quizás de 80 años, quizás de 40, quizás de 50, ¿verdad? Y no sabemos cuánto más queda adelante. ¿Cómo lo estamos viviendo? Y lo que tenemos que aprender, mis hermanos, es que nosotros debemos de vivir la vida cristiana un día a la vez. Y este principio no aplica solo a los ancianos, sino a todos nosotros, también a ustedes como jóvenes. Un día a la vez. Debemos hacer el buen hábito de planificar cada día de antemano y vivir ese día. Podemos planificar nuestra vida para buscar glorificar a Dios. Somos llamados, mis hermanos, a vivir para Dios y estar ocupados en el reino de Dios todos los días de nuestra vida. Cuando finaliza el día, cuando llegan las horas de la noche, debemos de preguntarnos, ¿qué he hecho yo en este día que busque glorificar a Dios? ¿Qué he hecho yo? Y no estoy hablando del domingo, estoy hablando de los 7 días de la semana. Mañana, cuando llegue esta hora de la noche, ¿qué usted ha hecho? ¿Qué ha buscado a través de esa vida común y corriente glorificar a Dios? ¿Qué usted ha hecho que pudo haber visto que Dios fuera glorificado a la vista de lo que le rodean ese día? Ese es el llamado, mis hermanos. Tenga pendiente, mis hermanos, que según vamos avanzando en esta vida, todos nosotros daremos cuenta delante de Dios lo que hemos hecho con ese día a día. El día me corresponde a mí vivirlo, el mañana planificarlo, claro está, pero siempre teniendo en cuenta que es Dios quien tiene la última palabra. ¿Qué yo he hecho para glorificar a Dios con este día que Dios me ha dado? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo mis rutinas diarias han buscado glorificar a Dios? ¿Cómo comenzó ese día? ¿Fui capaz de ponerlo en las manos de Dios? ¿Fui capaz de dedicar ese día al Señor con un tiempo de oración, un tiempo de meditar en su palabra, un tiempo de lectura en su palabra? Y al final del día, ¿cómo estuvo mi agenda glorificando a Dios? Podemos glorificar a Dios, mis hermanos, en el día a día, teniendo siempre un concepto permanente de Dios en nuestra mente, un concepto permanente de Dios, de lo que es su voluntad,
cuál es su voluntad que ha sido revelada en su palabra. Debemos de vivir ese momento presente. Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento. Nosotros estamos en una relación de pacto con Dios y esto implica compañerismo, cercanía, amistad, intimidad con Dios. Y eso debe de vivirse en nuestras rutinas diarias. Imagínense que yo esperara una semana, que yo espere el domingo que viene para estar de nuevo expuesto a su palabra. Eso sería digno de pena, de lástima, mis hermanos. Y esto es lo que constantemente el libro de los Salmos nos insta a estar en su presencia, a estar delante del Señor. En medio de toda situación, somos llamados a esto, a estar en la presencia de Dios, esa presencia activa del Señor trabajando en nuestras vidas. Y eso nos lleva entonces también a considerar que debemos de vivir preparados para partir cuando Jesús nos llame a su presencia o cuando Jesús venga por nosotros. Al inicio de este culto nosotros leíamos el Evangelio según San Juan y precisamente en ese capítulo 14, pero iniciando los primeros versos, el Señor nos da una bella promesa. Esa promesa que nos dice que en la casa del Padre hay muchas moradas y que Él va para preparar un lugar para nosotros y que Él vendrá otra vez y nos tomará para que nosotros estemos allí donde Él está. Nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo, pero lo que sí es seguro es que todos vamos a partir. Todos vamos a partir. Unos de una manera y otros de otra manera. Por tanto, mis hermanos, es sabio estar preparados para cuando ese momento llegue. ¿Está usted preparado para partir y estar en la presencia del Señor en este momento? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Cuando Juan Calvino, según la historia, ya estaba en su lecho de muerte, estaba enfermo, le dijeron a Calvino que descansara. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta que él dio? Que él decía que no podía descansar, porque él quería que cuando su Señor viniera, lo encontrara haciendo lo que el Señor le mandó llamar a hacer. Es tremendo, mis hermanos. Ahora, ¿qué implica el prepararnos para cuando Jesús nos llame? ¿Qué implica esto? En primer lugar, adentrarnos a la comunión y discipulado de Jesús. Es estar allí. El Evangelio nos llama constantemente a autoexaminarnos si estamos en la fe. Por esa razón, todo día debe de comenzar en la presencia del Señor. Todo día debe de estar encomendado en las manos del Señor. Meditar en el cielo y en todas las bendiciones que disfrutaremos allí. Ese es el llamado. Dios espera de nosotros que le glorifiquemos hasta el final. Debemos mantenernos sirviendo al Señor hasta que Él nos llame. Sobre todo, mis hermanos, en la misma medida como veíamos en Eclesiastés que nuestras habilidades se van apagando según vamos avanzando en nuestro caminar en esta vida, debo de aprender entonces a memorizar, a aprender su palabra, porque quizás ya no tendremos la facilidad de tener una buena luz y poder leer la palabra. Quizás ya un libro, una Biblia como esta que regalamos, no se nos va a hacer fácil leer. Entonces debemos de aprender a esa dinámica de ir memorizando, de ir interiorizando esas cosas que vamos aprendiendo. Y glorificamos a Dios en estos tiempos que nos ha dado estos medios electrónicos, ¿verdad, José Miguel? Que ya aquí con la tablet resuelvo. Así es, mis hermanos. Glorificar a Dios trayendo a la memoria y haciendo uso de los medios que Dios nos ha dado lo que vamos aprendiendo, meditando en su palabra, volviendo a estos sermones, volviendo a considerar estas lecturas a través del oído.
Ya ni siquiera tanto leer, cuando ya las ventanas se van cerrando. Pero podemos por lo menos oír, si no subimos, si no usamos una bocina. Hermanos, que el Señor nos dé gracia a aprender a vivir cada etapa de la vida. Acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, a tenerlo pendiente desde que comenzamos a conocer del Señor en nuestros años mozos. Pero también según vamos avanzando, entonces en la misma medida que vamos aprendiendo experiencias de la vida, siendo personas que seamos mentores de los que vienen detrás. A vivir la vida como un maratón, un día a la vez, pero siempre en las manos de Dios. Mis hermanos, y eso no se da como por arte de magia. Ahí demanda de mi parte y de su parte un esfuerzo consciente de ir a tener ese tiempo de comunión con Él, para poder vivir para su gloria. Ir a su palabra constantemente, leer su palabra, meditar en ella, orar por otros. No solamente en mis problemas, no centrarme, no ser egoísta en mis problemas. Orar por mis problemas, sí, claro está, pero también por los demás. El hermano fulano, la hermana fulana, el pastor, los líderes, la situación, el ministerio, el presbiterio, la iglesia. Que el Señor nos dé gracia para aprender a vivir la vida y terminar el curso de la vida con gozo. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.